asegurarme, Marta, si Acá estás estoy. ahí. Perfecto, perfecto. Ahora que sabemos que Marta estás ahí, Raúl, vos querías alguna palabrita antes. Sí, bueno, agradecerte Marta nuevamente, decir que Marta fue durante 12 años subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad en el periodo 2003-2015, que bueno, que ha sido muy generosa de estar presente en esta charla, te lo volvemos a agradecer. Y bueno, tenés 10 minutos más 5 de gracia y esperamos que tu tiempo pueda ser útil para todos nosotros. Gracias. Y bueno, agradecer, voy a pasar un link a Horacio Meguira, que me pasó un link de una posición de la CTA, ahora déme un minuto y lo paso por el chat. Y bueno, empezamos a escuchar a Marta muy atentamente. Gracias, Marta. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos, a todas y a todes. Y una alegría compartir primero con un sindicato, digo, más allá de mi paso por el ministerio, siempre mi tarea académica estuvo vinculada con el mundo del trabajo y sobre todo no era neutral, ni soy neutral, estoy siempre de un lado. Y, y además este debate con compañeros de hace mucho tiempo, que por supuesto vamos a diverger en muchas cosas, pero de eso se trata un debate, ¿no? De tener posiciones distintas frente a un objetivo común. Así que yo por ahí voy a ser un poco más abstracta y conceptual que Cintia. A ver, a mí me parece, digo, a ver, el título que ustedes pusieron a la mesa es un poco muy ambicioso, porque pasamos desde el trabajo de tiempos de crisis hasta el teletrabajo y termina con disparidades de género. Y todo eso lo estamos viviendo, pero podrán imaginarse que en estos 10 minutos, aunque me voy a tomar un poquito más, porque Cintia, aunque sea dueña de casa, no va a tener coronita con los tiempos nomás. Bueno, a ver, a mí me parece, digo, para también usar el título para pensar un poco más. Hablar del trabajo en tiempo de crisis, me parece que lo podemos remitir a desde mediados de los 70, es decir, a partir del golpe en Argentina y desde la crisis del petróleo en el mundo, empieza de alguna forma a plantearse estas situaciones de crisis y de cambio de los modelos productivos y del trabajo. Después tenemos en los 90 la irrupción brutal del neoliberalismo, del consenso de Washington, y en la Argentina, como decía ayer un compañero, en otro Zoom al que estamos un poco invadidos, como esa situación en la Argentina tiene, y ustedes que son del INDEC se van a acordar, el tema de el avance de la pobreza y los nuevos pobres, ¿no? Y los sectores medios cayendo hacia la pobreza, la crisis del 2001, el tema de las nuevas tecnologías, que son, lo que Cintia señaló, son como las últimas etapas, porque venimos teniendo el problema de las nuevas tecnologías, que era primero con algunas cosas de informática, automatización, cambios, o sea, hasta la industria 4.0 y las distintas situaciones. Lo que yo creo que, y coincido en esto con Cintia, que no hay de ninguna manera un determinismo tecnológico, que las formas de trabajo no se determinan por lo que pasa en tecnología, pero el problema es que las tecnologías están inmersas en un nuevo contexto internacional de globalización, de dominio del capital y bueno, situaciones muy, muy complejas. Muy complejas y que cambiaron mucho y que nos cuesta, digamos, también como abarcarlas. Por otro lado, cuando hoy estamos hablando de la crisis en la Argentina, estamos hablando de varias crisis superpuestas. Por un lado tenemos la crisis que emergió con el COVID de la exclusión, de la marginalidad, de la desigualdad en todos sus aspectos. Tenemos la crisis de la deuda, que también nos afecta de muchas maneras, y la crisis sanitaria, que además puso esa desigualdad mucho más en evidencia. Y creo que también hay una situación muy extraña, que es al mismo tiempo estamos como con una crisis
del empleo, podemos decir, o una valorización también del trabajo. ¿Cuál de estas situaciones es la que predomina? Si yo hubiera preparado esta clase, esta charla antes de la pandemia, me hubiera preocupado señalar un poco lo que señaló Cintia sobre el grave deterioro que tuvo el mercado de trabajo, el aumento de la fragilidad laboral, tanto regional como de género, como de edad, y al mismo tiempo que marcar este tema de la disminución del empleo registrado, del empleo privado registrado, y un crecimiento de ese monotributismo, de los cuales algunos eran verdaderos, pero sabemos que gran parte son totalmente fraudulentos, y las nuevas figuras y la extensión de nuevas modalidades de empleo, al mismo tiempo que hay un fuerte crecimiento de los trabajadores de la economía popular que de alguna forma tienen que ser incluidos en el sistema. Y en ese momento mi preocupación central era cómo el sindicalismo se prepara frente a esto, porque son cambios, y hay que, y mi postura siempre fue, no seamos tan defensivos, pensemos un poco propositivamente cómo nos adaptamos a los cambios y no se pierden derechos. Digo, me parece que este es el desafío central. Ahora estamos en presencia de nuevas figuras laborales, de nuevas modalidades de empleo, y me parece que esta heterogeneidad interna y externa, digo interna, cada una de las categorías, porque cada una de las categorías tiene enormes nuevas figuras, interpela al derecho del trabajo como lo conocemos. Y acá no estoy hablando de flexibilidad, no se trata de ninguna manera de flexibilidad, ni mucho menos, ni precariedad, sino cómo cómo adaptamos este derecho del trabajo y los derechos, básicamente, a las nuevas situaciones, a los cambios que tuvo el mundo del trabajo. La pandemia me parece que puso en crisis todos y cada una de las dimensiones que conocemos y genera nuevos desafíos. Yo me parece que también acá hay como contradicciones o desafíos importantes a develar. La primera es que la pandemia revalorizó, entre comillas, algunos puestos de trabajo, ni que hablar de los puestos de trabajo de salud y los trabajadores esenciales, al mismo tiempo que los famosos trabajadores de plataforma. Y entonces uno se pregunta, yo ya sé cuál es la respuesta, todos la sabemos, que es si esto va a tener un correlato en mejora de derechos, en beneficios, en normas regulatorias, digamos. El sector de salud es un sector que yo trabajé mucho, y tienen precariedad, multiempleo, digo, situaciones que no cambiaron, ni van a cambiar, por lo menos por ahora. Entonces, las experiencias internacionales de aquellos que vienen un poquito más adelantados que nosotros y que salieron de la cuarentena, nos muestra por parte de los sindicatos mucha preocupación por los avances del capital. Desde leyes que venían a punto, como en Alemania, que se estaban a punto de promulgar, en el sentido que las empresas contratistas garanticen los derechos laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadas, ahora se está volviendo para atrás, en España también, y acá incluso los sectores que trabajaron normalmente, como es el sector de alimentación, y que incluso tomaron empleo, están haciendo mecanismos para pagar el aguinaldo en cuotas, para no sentarse a negociar colectivamente, etc. Entonces, estas son situaciones que tensan la relación capital-trabajo, y creo que va a estar cada vez más tensa. Otro tema, digamos, para entrar un poco a algunos de los temas que yo sé que les preocupa, es el tema del teletrabajo. El teletrabajo tiene muy mala prensa, en general,
Y la pandemia aceleró aquí y en otros lados esta urgencia que señalaba Cintia de que todos salimos a las casas a trabajar por computadora, lo cual no es teletrabajo, ni es trabajo a domicilio, digamos, son situaciones diferentes. Y a mí me parece, a ver, y en esto no coincido con Cintia, que después de mucho tiempo, ustedes piensen que hubo una primer ley del 2007 que se mandó al Congreso sobre teletrabajo para regular la situación, o sea que el teletrabajo ya venía avanzando. Pero a mí me parece importante rescatar algunas de las cosas de la ley, del proyecto de ley, al menos que se aprobó en diputados y que falta que se apruebe en Senado, y sé que los abogados tienen muchas quejas o muchos problemas al respecto. A mí me parece que por un lado, esto que señalaba Cintia del avance del teletrabajo, motivó que hubiera en la Cámara 17 proyectos de ley, muchos de los cuales fueron presentados por trabajadores, por dirigentes sindicales. Hay un proyecto de Hugo Yasky, hubo un proyecto de Claudio Ormechea, otro proyecto de Facundo Moyano, el de Vanessa Sile y Walter Correa, digamos, muchísimos proyectos y de los otros bloques también. Entonces, me pareció importante este tema de tratar de aunar los criterios, consensuar, en un debate donde concurrieron muchísimos dirigentes sindicales. Yo seguí el debate y fue muy interesante. Hubo menos empresarios que por supuesto protestaron un poco, pero digo, avanzar en un proyecto sobre un tema tan álgido y que se pueda consensuar o avanzar en algunas cosas. Entonces yo quiero señalar, y sin defender la ley, pero digo algunas cosas que a mí como socióloga y no como abogado me parecieron importantes. La primera es que se trata de una modalidad de trabajo, no un nuevo tipo de contrato de trabajo, ¿no? O sea, es una modalidad de trabajo dentro de un sector o de un convenio colectivo. La segunda es poner la ley como un objetivo de mínima y después que se discuta por los convenios colectivos de trabajo. A mi juicio, la negociación colectiva es un rasgo fundamental de la identidad del sindicalismo argentino, es el lugar de debate. Todos sabemos que hubo muchos convenios que tradicionalmente fijaban un monto y después en la realidad se discutían en las empresas más grandes o sectores más rentables otros montos superiores, pero el convenio fija el mínimo y esto es sumamente importante. Porque para los sindicatos más débiles, este tema de tener la ley como un piso mínimo me parece que constituye una base importante. Por otro lado, hay tres atributos. Uno es la voluntariedad, o sea, no se puede imponer el teletrabajo, por supuesto, y en esto acuerdo con Cintia, que siempre hay un juego de fuerzas, pero se puede, la ley lo establece, digamos. La reversibilidad, o sea que en cualquier momento el trabajador o la trabajadora pueden decir, bueno, yo vuelvo a mi lugar de trabajo, y la desconexión digital, ¿no? Esto es fundamental porque tiene que ver con un respeto de la jornada. La jornada es la jornada legal y permite entonces la desconexión digital, o sea, cumplir la jornada de 8 horas y después estar absolutamente desconectado. El otro tema que a mí me parece fundamental, y yo diría que casi es la primera ley que lo trae, es la agenda de cuidados, que es un tema importante para la equidad de las mujeres, lo que Cintia planteaba de la superposición de tareas. Marta, discúlpame por favor, Sí. solamente recordarte que cruzamos ya largo y tendido los 10 minutos.
Ok, 5 minutos más me falta aproximadamente poquito. como Dale. para poder redondear. Entonces, esto del espacio de los cuidados y no genera más presión y extensión de la jornada de la mujer. El respeto de la jornada legal, entonces, y flexible en función de estas tareas de cuidado, y sobre todo el respeto y salvaguarda de los derechos colectivos, de la representación sindical, y la persona tiene que estar asignada a un lugar, a una unidad de trabajo. Me parece que la ley es un poco más débil en materia de higiene y seguridad, sobre todo, bueno, plantea que hay que hacerlo entre el ministerio cuando se reglamente la ley, creo que ahí, como planteaba Cintia, hay algunos problemas a discutir, pero creo que hay que hacer ahí investigaciones, plantear cosas, etc. Y yo creo, digo, para ir terminando, que esta ley y el tema de teletrabajo va a traer un debate muy fuerte. Los empresarios insisten en que esto les aumenta los costos laborales, y acá se juega una vez más el tema de derechos versus intereses, ¿no? Y ahí vemos cómo se defiende el tema de los derechos, y esta es la lucha que hay que seguir teniendo. El último comentario para y terminó, el teletrabajo en la pandemia y en la pospandemia. No es posible, me parece, regular el trabajo en la pandemia, porque se trata de un tema de urgencia, de sopetón, como bien señaló Cintia. No todos los que trabajamos desde nuestras casas hacemos teletrabajo. Es distinta la situación de quienes tienen niñas a cargo, de los que no los tienen. Cómo regular cuando no hay escuelas, digamos esto que Cintia señalaba, ni jardines. ¿Qué pasa con los grupos de riesgo? Bueno, etc. En síntesis, creo que los desafíos que presenta el teletrabajo, como las nuevas formas que el trabajo y el empleo están presentando, pues esta es una realidad, exige mucha formación, mucha reflexión y mucha acción. Como siempre planteo, y no soy de las que creen que las crisis son oportunidades, es la necesidad imperativa de avanzar, de no quedarse con aquello que conocimos, pero defendiendo los derechos y la dignidad del trabajo. El trabajo de la ciudadanía es portador de derechos, y tengamos claro que no hay una sola forma de hacerlo. Muchísimas gracias. Y cumplí exactamente el tiempo, chicos. Perfecto, te agradecemos mucho, Marta.